Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarme en un tutorial más. En esta ocasión vamos a realizar esta linda oveja amigurumi. Tiene una medida de 14 centímetros de largo por 8 centímetros de alto. Eso va a depender el tipo de material y el gancho que vayan a ocupar para realizar la ovejita. Vamos a dividir este tutorial en dos partes. En la primera parte vamos a realizar la cabeza, las orejas y en la segunda parte el cuerpo. Espero y este tutorial les sea de gran utilidad. De ser así, les agradecería mucho suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video les llegue la notificación. Los materiales que vamos a ocupar para realizar a nuestra linda ovejita van a ser un gancho de 2 milímetros, algodón sintético para rellenar, ojitos de seguridad del número 9, marcador de puntos. También les recomiendo utilizar retazo de estambre para poder ir colocando en cada vuelta, porque para realizar nuestra linda ovejita es más fácil que nos perdamos en cada vuelta. Por eso les recomiendo mejor utilizar un retazo de estambre largo e ir colocando como marcador en cada vuelta. Una tijera, estambre en color rosa para realizar las orejas, blanco, negro para bordar la boquita, café, y en esta ocasión para realizar este tutorial voy a estar ocupando estambre en color carne, pero ustedes pueden ocupar el estambre del color de su preferencia. También vamos a ocupar aguja lanera. Para comenzar con nuestra linda oveja vamos a empezar con la cabeza. Para esto vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Solamente vamos a estar trabajando con las hebras traseras hasta la vuelta número 5. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Aquí hacemos los puntos bajos tal cual. Jalamos el nudo corredizo. Ahora sí, de la vuelta número 2 a la vuelta número 5 vamos a trabajar solamente con las hebras traseras, las hebras que tenemos hacia este lado, y la hebra delantera va a quedar libre, esta hebra. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto, 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un aumento en cada punto, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Colocamos un marcador en el primer punto bajo. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento por 6 veces. Trabajar sobre la hebra trasera. Un aumento en el siguiente punto, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a realizar un punto bajo. Estamos trabajando solamente con las hebras traseras. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Termino con un punto bajo.
Así vamos a realizarlo por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo. Al terminar la vuelta nos va a quedar un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces. 1, 2, 3. Estamos trabajando solamente con las hebras traseras. Un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 30 puntos bajos. De la vuelta número 6 a la vuelta número 8 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta, pero ya vamos a trabajar con las 2 hebras, es decir, con el punto bajo completo. Vamos a meter nuestro gancho así. Ya no solamente trabajamos con las hebras traseras, sino con el punto bajo completo. 1, 2, 3. Realizamos un punto en cada punto hasta terminar con la vuelta número 8. Para la vuelta número 9 vamos a realizar un punto bajo, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, una disminución. Al terminar nos debe de quedar un total de 20 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a realizar nuevamente un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Al terminar la vuelta nos va a quedar nuevamente un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 11 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. 1. Para la vuelta número 12 vamos a realizar 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. 1, 2, 3, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 24 puntos bajos. Vamos a colocar los ojos de seguridad entre la vuelta número 7 y la vuelta número 8 con 10 puntos bajos de diferencia. Aquí está la vuelta 5, 6, 7. Entre la vuelta 7 y la vuelta 8 colocamos los ojos de seguridad. Ahora contamos 10 puntos bajos para colocar el siguiente ojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así nos va a quedar. Para la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos bajos, una disminución. 1, 2, una disminución. Así le vamos a hacer por toda la vuelta, 2 puntos bajos, una disminución. Al terminar la vuelta nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Rellenamos la cabeza. Para la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta.
punto bajo, una disminución. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Punto, una disminución. Seguimos rellenando la cabeza porque ya vamos a cerrar. Para la vuelta número 15 vamos a realizar un punto bajo, una disminución por toda la vuelta. Al terminar nos debe de quedar un total de 8 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución. Vamos a cortar una hebra para poder cerrar aquí. Vamos a cerrar el hueco que tenemos aquí con la ayuda de nuestra aguja lanera. Vamos a estar tomando solamente las hebras delanteras, las hebras que tenemos hacia afuera. 1, 2, 3, 4. Conforme vamos aquí cosiendo, vamos jalando nuestro estambre. 5, 6, 7 y 8. Y esta hebra sobrante lo escondemos hacia adentro. Por el momento no voy a quitar el marcador de puntos porque aún nos falta hacer el pelaje o la lana de nuestra linda ovejita. Así que voy a dejar el marcador por ahí. Para realizarle la melena a nuestra oveja vamos a estar trabajando sobre las hebras delanteras que dejamos libres. Para esto hacemos un nudo deslizado. Ubicamos nuestro primer punto aquí, la primera vuelta de la cabeza. Jalamos y vamos a subir con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En este mismo lugar vamos a realizar un punto deslizado para asegurar aquí. Y volvemos a repetir el mismo proceso, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado, subimos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado. Solamente en el primer punto realizamos 2 puntos deslizados en el mismo lugar. En las siguientes vueltas que vamos a estar realizando, vamos a realizar un punto deslizado, 5 cadenas. En el siguiente punto, un punto deslizado, 5 cadenas. Siguiente punto, un punto deslizado, 5 cadenas y así sucesivamente hasta terminar. Solamente al principio se realiza 2 puntos deslizados para asegurar. Volvemos a repetir. 1,
4, 5. Aquí, para que no se nos dificulte hacer el punto deslizado, la forma que yo he encontrado es que terminando las 5 cadenas, con la ayuda de mi dedo empujo las 5 cadenas para que quede de esta manera. Ubico mi siguiente punto, jalo mi estambre, aquí con la ayuda de mi otro dedo hago presión sobre las 5 cadenas para que no se muevan y deslizo. Así es más fácil, porque al principio sí se me dificultó realizarlos, pero con este tips van a ver que lo van a poder realizar más rápido y fácil. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Empujo las cadenas. Ubico mi siguiente punto. Hacemos presión. Jalamos y deslizamos. Y así sucesivamente hasta terminar aquí con la vuelta número 5. Para realizar la oreja vamos a comenzar con el estambre en color rosa. Hacemos un anillo mágico de 6. Una, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el nudo corredizo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Los aumentos son realizar 2 puntos bajos en un solo punto. 1 y 2. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta. Un aumento en cada punto. 1 y 2. Al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Así le vamos a realizar por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos. Una vez llegando aquí vamos a cortar la hebra. Vamos a cortar un pedazo de estambre, no muy grande, solamente es para poder cerrar aquí. Vamos a cerrar acá. Este es nuestro primer punto bajo. En el segundo punto bajo de la vuelta número 3 metemos nuestra aguja lanera. Nos regresamos al último punto bajo de la vuelta número 3 y lo metemos así, hacia adentro. Una vez terminado nos va a quedar así y en total vamos a realizar 4, 2 en color carne y 2 en color rosa. En la de color carne no le vamos a cortar la hebra porque lo vamos a seguir ocupando para poder unir las dos piezas. Esto lo cortamos o lo podemos dejar hacia adentro. De preferencia lo voy a cortar para que no me haga mucho bulto. Entonces juntamos de esta manera, así. Y vamos a unir las dos piezas con un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Meto mi gancho aquí, paso a mi punto bajo, paso del otro lado tomando mi punto completo y unimos. 1, 2, 3,
4. Una vez unidas las dos piezas nos va a quedar así. Cortamos una hebra larga para poder coser a la cabeza de nuestra oveja. Una vez teniéndolo así, vamos a doblar por la mitad. Vamos a meter nuestra aguja lanera aquí en el primer punto bajo de la vuelta número 3. Vamos por el punto número 2 de la vuelta número 3, al igual que esta. Jalamos y pasamos al siguiente. Y ahora en este punto, para que nos quede como una forma de taquito, jalamos y así nos va a quedar la oreja. En total vamos a realizar 2. Vamos a bordar la nariz de nuestra linda oveja entre la vuelta número 10 a la vuelta número 14. Contamos aquí desde donde terminamos de realizar la lana. Aquí es la vuelta número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nos apoyamos con unos alfileres. Tenemos aquí a dirección del ojito 1, 2 y en el tercero, al igual que aquí, 1, 2 y en el tercero. Voy a meter mi aguja lanera por acá. Aquí tienen una diferencia de 2 puntos bajos. 1, 2 y en el tercero coloco mi alfiler. Dejamos una hebra aquí para poder amarrar después. Ahora vamos a realizar una V. Vamos a saltar la vuelta número 11 y en la vuelta número 12, que es de céntrico, metemos nuevamente la aguja lanera. Me regreso a la vuelta entre la vuelta número 10 y la vuelta número 11. Vuelvo a regresarme aquí en la vuelta y vamos a salir entre la vuelta número 14 y la vuelta número 15. Ya podemos quitar marcador, nos volvemos a regresar, saltamos esta vuelta y luego esta y volvemos a meter aquí nuestra aguja lanera. Escondemos el pedazo de estambre sobrante. Tratamos de no jalarle mucho para que no se nos deforme. Vamos a coser las orejas entre la vuelta número 5, 6 y 7. Contamos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y a partir de este punto comenzamos a coser la oreja. Vamos a regresarlo aquí a nuestro segundo punto para poder coser la oreja. Nos vamos a guiar aquí a dirección del alfiler. Meto por acá. Me regreso al segundo punto de la oreja. Paso al primer punto nuevamente, que es esta que tenemos por acá. Lo ubicamos muy bien. Pasamos aquí entre la vuelta número 5 y la vuelta número 6. Volvemos a regresarnos en el primer punto. Para que quede más asegurado, pasamos al segundo punto. Nuevamente. Acomodamos muy bien la oreja al segundo punto. Y ahora
Ya en el último punto, aquí. Y ahora sí, aseguramos con el tercer punto. Acomodamos bien, bien, bien. Nos volvemos a regresar por aquí, en el segundo punto. Y escondemos nuestro estambre sobrante. Así la orejita ya ha quedado. Cosida a la cabeza. Y de la misma manera vamos a coser la orejita de este lado. Contamos 3 puntos. 1, 2, 3. Colocamos un alfiler para podernos guiar. Vamos a coser la cabeza al cuerpo entre la vuelta número 8 y la vuelta número 9. Les recomiendo colocar marcadores o simplemente aquí, como les realicé yo, un retazo de estambre. Vamos a contar aquí, estamos en la vuelta número 5, 6, 7, 8 y 9 con 4 puntos bajos. Vamos a coser la cabeza al cuerpo con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Una vez terminado con la cabeza de nuestra linda oveja, así nos va a quedar. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este tutorial. En el siguiente video vamos a realizar el cuerpo